Bueno, creo que me toca a mí. ¿Sí? Listo. Bueno, primero agradezco la oportunidad. Vamos a ver qué sale. Así que bueno, vamos a compartir un poco una historia de la Biblia que a mí siempre me llama la atención y me gustaría poder leérselas. Está en Mateo, el capítulo 21, del 18 al 22. Dice: muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, le respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que tendrán que decirle a un monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Esta es una historia que a mí me llama la atención por varias cosas. Yo la compartí hace un tiempo en el grupo de mujeres y me parecía que estaba bueno poder retomarla y analizarla también de nuevo. Este es considerado un milagro de Jesús, ¿no es cierto? Él se acerca, va caminando de una ciudad a otra, de regreso a Jerusalén, estaban volviendo con los discípulos, y dice la Biblia que tuvo una necesidad, tuvo hambre, algo que todos hemos pasado alguna vez, hambre. Entonces ve un árbol, una higuera, que lo reconoce como higuera, y se acerca. Cuando se acerca, ¿qué pasaba con la higuera? No había nada, no había frutos. Sí tenía muchas hojas, así que yo supongo que de lejos la vio llena de hojas, verde, linda, grande. Dijo, bueno, esta higuera va a tener frutos. Al llegar no había higos, no había fruto, no encontró lo que estaba buscando. Y acá es donde Jesús muestra una actitud determinante. Si no tenés frutos, nunca más darás frutos y la higuera se seca. Yo siempre me pregunto por qué si él tenía hambre y siendo Jesús todopoderoso no hizo que la higuera diera frutos en ese momento. Pero quizás lo que Jesús estaba enseñando y mostrando era más importante que comer un higo en ese momento, en ese tiempo. La higuera era un árbol grande, frondoso, que daba sombra, que era muy valorado en la zona, que tenía muchas cualidades y que muchas veces aparece en la Biblia como el lugar donde se sientan debajo para orar, para reunirse, donde era un árbol apreciado. Pero en este caso con la sombra no alcanzaba. Jesús quería el fruto y esta higuera no lo daba, no lo estaba dando. No sabemos cuál es el motivo, no sabemos si era época de higos o no, eso ya excede lo que dice el relato y lo que yo pude investigar. Pero Jesús está ahí, ve que la higuera no tiene frutos y decide que se seque. Y es una actitud que, por lo general, es contraria a lo que vemos en otros momentos. Cuando alguien se acerca con necesidad, Jesús siempre obra a favor. En este caso, todo lo contrario. Él se acerca, no satisface su necesidad y decide secar esa higuera. Y un poco lo que yo pensaba, ¿no? Y vemos, yo en el patio de casa tenemos 2 árboles que dan frutos. Y yo, que no sé nada de plantas, puedo reconocer qué árboles son justamente por el fruto que dan. Yo sé que tengo un mandarino porque da mandarinas, y sé que tengo un limonero porque hay limones. Seguramente Jesús conocía este árbol y sabía que podía encontrar higos allí, pero no estaban los frutos. Eso que identifica, que le da identidad al árbol, no estaba. Eso que tenía que dar, no estaba. Daba la sombra, estaban las hojas verdes, muy lindas, muy hermosas, pero no estaba lo que le da la identidad al árbol, no estaba el fruto. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, tenemos una linda copa de sombra, ¿no es cierto? Una linda copa llena de hojas verdes, somos buenas personas, somos honrados, honestos, trabajadores, o intentamos serlo, ¿no? Pero si no están los frutos, no estamos identificados como hijos de Dios. Es lo que nos tiene que marcar. Tiene que otros poder verlo y decir, ah, ese es un hijo de Dios. Veníamos hablando ya hace un par de domingos esto de la fe en acción, que la fe sin obras es muerta, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno es que nosotros nos podamos plantear, ¿estoy dando frutos? Si alguien me ve, si alguien
pasa, me ve, me reconoce de cerca o de lejos, ¿se da cuenta que soy un hijo de Dios? ¿O estoy dando solamente sombra? Estoy siendo una buena persona. Porque en realidad buenas personas hay muchas, y muchos por ahí no son hijos de Dios o cristianos. Entonces tenemos que tener eso que nos identifique como hijos de Dios, de poder llevar su palabra en acción. Veníamos hablando de esto de que la fe sin obras es muerta. Pero nosotros tenemos que plantearnos, ¿qué ven los otros cuando me ven? ¿Están viendo que soy un hijo de Dios? ¿Me identifican como hijo de Dios? ¿O estoy pareciendo ser, pero cuando alguien se acerca, esos frutos no están? Cuando alguien se acerca con una necesidad, como la que tenía Jesús, era saciar su hambre, no lo pudo hacer la higuera, porque justamente le faltaban los frutos. Entonces, plantearnos a cada uno de manera reflexiva, y obviamente que no es tan fácil decir, sí, tengo frutos, no tengo frutos, porque es todo un proceso, ¿no? El fruto no aparece de la noche a la mañana. Pero sí poder pensar y reflexionar en esto. ¿Estoy dando frutos o solamente tengo una linda copa y cumplo con los hábitos cristianos de orar, de leer la palabra, de asistir a las reuniones virtuales ahora, o a la iglesia, o ayudar o ofrendar? Que eso está muy bien, pero todo eso, si no tenemos al Señor en nuestras vidas y si no estamos dando fruto, no tiene más que eso, una linda copa de hojas que adornan, que se ve muy bonita de lejos, pero que cuando nos acercamos y cuando alguien se acerca a nosotros en busca de alguna respuesta o de alguna ayuda, no tenemos ese sustento en nuestra vida para compartir. Porque en realidad el fruto es lo que es el resultado de todo lo que fue creciendo en esa planta. Entonces, como resultado de nuestra vida cristiana, de nuestros hábitos cristianos, de nuestra relación con el Señor, tienen que estar esos frutos, tienen que verse, tienen que ser visibles. No es tarea fácil, pero sí estaría bueno que nos lo podamos plantear y decir, bueno, que aquel que se acerque a mí con alguna necesidad, con alguna inquietud, o no, o simplemente se acercó, o pasó, o estaba, me puede identificar como hijo de Dios porque ve en mí esos frutos. Los frutos que el Señor pone en nosotros, no porque yo sea un super árbol que doy frutos solo, sino porque el Señor hizo ese trabajo en mi vida y yo me dedico a tener esa relación con Él que permite que esos frutos crezcan. Y un poco, esto de saber que el Señor en esto fue tajante, hizo que la higuera se secara, y los discípulos estaban sorprendidos, ¿no? Muestra que los discípulos se miraban y decían, ¿cómo puede ser que se seguían asombrando del poder de Dios, que la higuera se haya secado así tan rápido? Que nosotros también podamos seguir sorprendiéndonos del Señor, de las cosas que hace en nuestra vida y en la vida de los demás, ¿no? Porque a veces decimos, no, sí, el Señor más adelante, veremos, pero realmente el Señor tiene poder para hacer todas las cosas posibles. Y este texto como que se divide en dos partes. Al final nos dice que si pedimos con fe, las cosas van a ser dadas, o sea, que podemos hacer esto y muchas cosas más. Entonces, pedir al Señor con fe que Él esté obrando en nuestras vidas, que nuestra vida pueda ser fructífera, que pueda ser usada por sus manos para dar frutos, para poder mostrarles a otros que somos hijos de Dios, con acciones, con nuestra manera de ser, con nuestras palabras, y que no quede solamente en, sí, yo voy a la iglesia, yo voy a las reuniones, yo canto las alabanzas, yo ofrendo, sino que en los hechos, cuando alguien se acerca en el día a día, no tenga que estar diciendo o explicando, sí, yo voy a la iglesia, sí, yo hago esto, yo hago lo otro, sino que el otro pueda acercarse y ver el fruto. Que no haya necesidad de que yo explique cuáles son mis hábitos, o qué creo, o qué pienso, sino que con mi vida, con lo que soy, con lo que hago, con lo que intento hacer día a día, podamos mostrar esos frutos de que somos hijos de Dios, de que somos ungidos en Él, ¿no? Y yo pensaba que, en este caso Jesús se acercó al árbol que estaba plantado. Dios nos plantó en distintos lugares. En este tiempo, por ahí estamos más en casa. Así que qué bueno que nuestra familia, los que nos rodean, puedan ver esos frutos en nuestras vidas. Tarea poco fácil, ¿no? Tarea complicada, pero que los que nos conocen más íntimamente puedan ver esos frutos, que somos hijos de Dios en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, en el deporte que hagamos, en el ambiente que nos movamos, que
podamos estar plantados en el Señor y que esos frutos puedan verse, puedan darse a conocer, y que no tengamos que estar explicando o no qué somos o qué no somos, sino que ellos puedan verlo, que lo puedan percibir. Acá, por ejemplo, los árboles frutales que tenemos, vos salís y enseguida sentís el aroma, al limón en especial, ¿no? Y a la mandarina. Ni siquiera tenés que abrir los ojos, simplemente lo podés sentir, ¿no es cierto? Que el fruto tiene eso, que identifica, da aroma, da sentido al árbol, ¿no? Y qué bueno es que nosotros podamos también así, tener ese aroma a hijo de Dios, que los otros lo puedan sentir, que ni siquiera tengamos que abrir la boca para explicarlo, que el que pase cerca sienta algo distinto, no porque seamos la gran cosa, sino porque Dios es lo grande que está en nosotros, no porque seamos elegidos, sino porque Dios está con nosotros y Él obra en nuestra vida y quiere que esos frutos los podamos llevar a otros y que otros puedan alimentarse de nosotros para poder conocerlo y acercarse a Él, ¿sí? Es un súper desafío, es una tarea de toda la vida, no porque esto no es de un día para el otro, pero que nos podamos plantear esto, ¿estoy dando frutos? ¿Estoy mostrando del amor de Dios a otros? Hablábamos la semana pasada y tiempo atrás de poner el amor en acción, de poner la fe en acción, y todo eso nos va a llevar a dar fruto, a que otros puedan conocer y alimentarse de ese alimento que es para toda la vida, que es el Señor, que puedan realmente acudir por una necesidad o porque estaban de camino o porque pasaban y llevarse ese sustento que no es pasajero, sino que sea un sustento para toda la vida, que el Señor esté con ellos, que podamos mostrar todo lo que creemos, conocemos y sabemos de nuestro Dios a esa vida que está a nuestro alrededor. Que en el lugar donde el Señor nos plantó, nos puso, tenemos un propósito ahí, un propósito que cumplir. En el trabajo, en casa, en los lugares de estudio, en los lugares de grupos de amigos, no sé, donde estemos que podamos mostrar esos frutos que provienen del Señor, que nos muestran el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que podamos mostrar que su amor es eterno y que es para todos, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno es que podamos pensar y desafiarnos en este tiempo donde estamos por ahí más tranquilos, que tenemos más tiempo para estar en casa, de decir, bueno, yo quiero crecer y quiero que mi vida dé frutos, que esos frutos sean visibles, que estos frutos me identifiquen como hijo de Dios, como hace un fruto al árbol. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero saber qué árbol es, tengo que esperar el fruto, yo que no sé nada de árboles, para ver realmente qué fruto da. Si es un manzano, si es un durazno, qué sé yo. Dios tiene el poder de obrar en nosotros esos frutos y quiere hacerlo. Tenemos que nosotros estar dispuestos a dejar que Dios obre en nuestras vidas, que Él haga este proceso, entregarnos a Él, seguir siendo buenos cristianos, cumpliendo con las cosas que nos hacen bien y nos acercan a Él, y dejar que ese proceso interno siga trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para poder dar esos frutos que provienen de Él y que van a alimentar a otros que están a nuestro alrededor. Un poco era esto, y bueno, y esto al final del texto dice, ¿no?, que los discípulos se sorprendían. Realmente dejarnos también nosotros sorprender por el amor de Dios. A veces los que tenemos varios años en la iglesia o que venimos hace mucho, como que damos muchas cosas por hecho y no vemos los pequeños milagros que el Señor hace. Pero el Señor hace pequeños milagros todo el tiempo, en nuestra vida, en la vida de los que nos rodean, en la vida de la gente de la congregación. Entonces también no dejar de sorprendernos y asombrarnos día a día de aquello que podemos ver en otros, de aquello que el Señor está haciendo en otros, de esos frutos que otros también dan y que en nuestra propia vida están dando resultados. Los animo y me animo, los invito y me invito a que podamos sentir este desafío, ¿no? De saber que Dios nos plantó en este lugar, en este tiempo, con un propósito, y que en ese lugar donde estamos podamos decir, bueno, yo quiero dar frutos, dejar que el Señor obre en nosotros, porque fíjense lo que le pasó a la pobre higuera, que no dio frutos, se secó. O sea, todo venía muy lindo, porque el Señor quiere usarnos para dar frutos, pero si no cumplimos con eso, que es nuestra misión, dar frutos y
expandir su palabra y mostrar de su amor a otros, la higuera se secó. Así que si no cumplimos nuestra función, nuestra vida se seca también. Termina seca, muerta. Entonces, Dios nos está dando la oportunidad y quiere usarnos para poder ser de bendición a otros, para poder ser quienes lleven de su palabra, ser ese canal que transporte, que lleve, que expanda de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su generosidad, de todo lo que conocemos de nuestro Dios. Así que bueno, un poco era esto, dejarles el incentivo y el desafío de decir, bueno, quiero que mi vida dé frutos, quiero ser usado por Dios para poder llevar estos frutos a otros. Conocemos un montón de personas, yo conozco un montón de personas, no sé si todos saben que voy a la iglesia, la verdad, no es algo que ande diciendo todo el tiempo, pero a uno que otro a veces se te acerca y dicen, che, vos me dijeron, no sé, podés estar orando, y eso son muestras, seguramente a todos les pasó, muestras de que saben que tenés algo distinto, de que tenés al Señor en tu vida. Entonces esos frutos no dejarlos pasar y decir, bueno, que quiero que crezcan, quiero seguir con esto. No solo expandir el amor de Dios, hay un montón de formas de que el Señor pueda dar esos frutos en nuestra vida, pero dejarnos en sus manos y decir, bueno, donde yo estoy quiero ser un árbol plantado por el Señor que dé frutos, que otros puedan identificarme como hijo de Dios. Así que si les parece, en este pequeño charla, pequeña reflexión, me gustaría que podamos orar para pedirle a nuestro Señor que Él esté obrando en nosotros, acompañándonos y dándonos más de Él para poder llevar estos frutos y que otros lo puedan ver. Así que les voy a pedir que podamos orar. Querido Dios, Señor y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos habla. Gracias porque vos estás en medio nuestro, Señor, porque vos nos pusiste en este tiempo y en este lugar. Te queremos pedir, Señor, que vos estés usando cada una de nuestras vidas, que vos, donde nos hayas puesto, podamos ser usados por tu mano para poder mostrar de tu amor a otros, para poder llevar de tu palabra a otros, para que más personas te puedan conocer. Te pedimos que en este gran desafío, Señor, vos nos estés acompañando, nos estés ayudando, nos estés sosteniendo y dando más de ti en cada momento. Te damos gracias porque sabemos que vos nos escuchás y que vos nos querés usar. En el nombre de Jesús, amén.